Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos a la radio de WLC, donde le traemos mensajes llenos de verdades directamente de la Biblia. Yo soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino, gracias por sintonizar. Tenemos un programa fantástico planeado hoy, uno que personalmente me emociona mucho. Pedro estará compartiendo un principio que está tejido a través de las Escrituras. Desde Génesis a Revelaciones. Que nos enseñará precisamente cómo acceder al poder divino. Sí, estoy muy ansioso por hablar de esto hoy. Como has dicho, está tejido en las Escrituras, pero nunca he oído un sermón acerca de esto. Nunca leí un libro o un artículo que lo mencione. Y sin embargo, la clave para acceder al poder divino, por supuesto, es vital para ser un vencedor. Es algo grandioso. Comencemos. Para quienes nos oyen por primera vez, escucharán en un momento una palabra que quizás no hayan escuchado antes. Aquí en WLC sentimos que una de las llaves para vencer se encuentra en la orden en las Escrituras a que llamen el nombre del Señor, pero no puedes llamar en el nombre del Señor si no lo conoces. Y en el hebreo original no dice en realidad que llamen en el nombre del Señor. El hebreo original usa los nombres divinos. Dice, llama sobre el nombre de Yahuwah o Yah. Solo cuando se tradujeron las Escrituras, los títulos genéricos del Señor y Dios fueron sustituidos por los santos nombres del Padre y del Hijo. El nombre del Hijo es similar al de su Padre, es Yahushua, cuyo significado es Yahuwah salva. Usar el nombre de Yahuwah es una importante parte para vencer porque el nombre en sí mismo es un verbo del ser. Entonces, cuando se combina con tus necesidades, se convierte en una promesa. Está bien, Pedro. El tiempo es todo tuyo. ¿Qué puedes decirnos sobre el acceso al poder divino? Bueno, durante el último fin de semana se me ocurrió que si la gente debe ejercer la fe en las promesas, es importante comprender la mecánica de cómo funciona. Mi hija menor tiene 14 años, tiene talento en varias áreas, ama la historia, la literatura, ella es talentosa, bastante talentosa en realidad, con el violín, pero tiene problemas con las matemáticas. Es como si tu cerebro estuviera programado para las artes y la literatura, o estuviera programado para las matemáticas y las ciencias, nunca ambos. Bueno, ciertamente no en ella. Estaba luchando con una tarea de álgebra. Mi esposa, a quien tampoco le gustan las matemáticas, me la envió porque yo disfruto las matemáticas. Entonces estoy tratando de ayudar a mi hija a aprender una regla del álgebra y por un momento me vi en mi papá. Es donde abres la boca y de repente escuchas a tu propio padre hablar. Yo también he tenido algunos de esos momentos. Bueno, me encontré diciéndole, no es necesario que lo entiendas, solo necesitas memorizarlo. Recuerdo que me dijeron lo mismo. Y no te ofendas, pero ese es un consejo terrible. Oh, lo es, lo sé. Entonces, al escuchar este consejo estúpido saliendo de mi boca, tuve que dar un paso atrás, darme un momento para pensar en ello y pensar en una explicación diferente. Una que tuviera sentido. Luego, una vez que lo entendió, por supuesto, lo hizo bien. Pero me hizo pensar, hay una ciencia por superar, pero ¿cuántos realmente lo conocemos? ¿Cuántos entendemos cómo funciona? Bueno, Pedro lo explica en cierto modo. Pensé, dame un segundo para encontrar este texto. Está aquí. 2. Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, según su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y a la virtud, por lo cual son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas
Seáis partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, ¿es fe en las promesas, no? Por supuesto, pero es como mi hija y su álgebra. Es mucho más fácil una vez que comprenda cómo funciona, una vez que tengamos una comprensión técnica de cómo funciona realmente la fe en las promesas, será mucho más fácil. La clave para entenderlo se encuentra en Isaías 55, de 6 a 11. Dice: buscad a Yahuwá mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cerca. Abandone el impío en su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahuwá, que tendrá de él compasión. Aleluya nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Yahuwá. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. Este es el pasaje que explica cómo debemos acceder al poder divino y se dice en el contexto del llamado a los malvados a abandonar su camino y al hombre injusto sus pensamientos. Es en el contexto de invitar a las personas a volver a la adoración de Yahuwá. Luego dice, porque Él está explicando, Él está diciendo, de esta manera, así como cae la lluvia y Él es el agente activo que hace que las plantas crezcan y se desarrollen, proporcionando alimento para todos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía o negada, pero mi palabra cumplirá lo que yo quiero que haga, y ella, mi palabra, prosperará al hacer lo que le envíe a hacer. Entonces, lo que está diciendo es que la palabra de Yahuwá en sí misma contiene el poder de hacer lo que dice. Exacto, tal es el concepto, ¿no? En realidad así es. La palabra de Yahuwá en sí misma contiene el poder de lograr todo lo que dice esa palabra. Precisamente, ¿cómo funciona eso? La respuesta es igualmente fascinante y revela una de las principales razones detrás de la herejía de la Trinidad. Eso es interesante. Antes de decir más, permítame explicarles rápidamente a nuestros oyentes. Esta idea de una divinidad trina proviene del paganismo antiguo, no proviene de las Escrituras. La Biblia declara repetidamente que Yahuwá es uno. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Yahuwá nuestro Elohá es uno. Correcto. Primera de Juan 5, donde habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cuál se agregó 1000 años después? Entonces, hay una fuente de mi vida original. Este es Yahuwá. Yahuwá es su único hijo engendrado. No hay una tercera persona incorpore de la divinidad. Eso entró en el cristianismo oficialmente en el Concilio de Nicea. Pero estabas diciendo que la forma en que la palabra de Yah tiene el poder de hacer lo que dice es una de las principales razones detrás de la herejía de la Trinidad. ¿Qué quieres decir con eso? La Biblia habla de un Espíritu Santo. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Elohim se movió sobre la faz de las aguas. Cuando Juan bautizó a Yahushua, el Espíritu de Yahuwá en forma de paloma descendió y se posó sobre él. Entonces definitivamente hay un Espíritu Santo del que se habla en las Escrituras. Pero no es una tercera persona fantasmal, incorpórea de la divinidad. No, no lo es. Cuando buscas la palabra espíritu, simplemente significa aliento. El soplo de Yahuwá se cernió sobre las aguas, el soplo de Yahuwá sopló sobre el Salvador, tomando la forma de una paloma. El Espíritu Santo es simplemente el aliento de Yahuwá. Y lo que nos dice es que el Todopoderoso es tan poderoso, tan omnipotente, que su propio aliento tiene el poder de hacer lo que Él dice. Así es como Él pudo crear el universo de la nada, con solo hablarlo a que exista. Sí, el Salmo 33, 6, 9 nos dice: por la palabra de Yahuwá fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él habló, y fue hecho, ordenó, y se mantuvo firme. La palabra hablada requiere dos cosas. Cuerdas vocales vibrantes para empezar. Sí,
trabajando las cuerdas vocales, y la otra cosa es el aire, respiración. Sin el paso del aliento a través de esas cuerdas vocales no se puede producir sonido. El aliento de Yahuwah es santo, así como Él es santo. Su propio aliento contiene el poder de hacer lo que Él dice, de modo que cuando el mundo está oscuro y Él quiere algo de luz, no necesita encender una antorcha. Todo lo que tiene que hacer es decir, haya luz. Y la luz fue. Génesis 1:2 revela que antes de que Yahuwah terraformara el mundo, que estaba cubierto de agua, entonces Él dice, haya luz, y la luz fue. Entonces, ¿qué dijo? Que haya una expansión en medio de las aguas. Y fue así. ¿Qué dijo después? Deja que aparezca la tierra seca. Gen 1:9. Y fue así. ¿Ves el patrón aquí? Yahuwah habla, y es así. Lo que antes no existía ahora existe gracias a su palabra. Encuentra esto a lo largo de las Escrituras, no solo en la semana de la creación. Los hijos de Israel necesitan escapar a través del Mar Rojo. Yahuwah le dice a Moisés que sostenga su vara sobre las aguas y se separan. ¿Por qué? ¿Había algo mágico en la vara de Moisés? No. Por supuesto que no. Fue simplemente para mostrar la fe de Moisés en Yahuwah. Siempre fue la palabra de Yahuwah la que realizó cualquier evento milagroso. Dijo que las aguas se abrieran cuando Moisés extendió su vara y lo hicieron. Se les acaba la comida, les envía maná. Se les acaba el agua, Él les envía agua pura y fresca. En todo lo que sucedió, Yahuwah estaba tratando de inspirarles fe en su palabra. Sin embargo, probablemente el lugar más hermoso en el que se ilustra este principio es en la creación de Adán. Veamos Génesis 2-7. Muy bien, dice, y Yahuwah Elohá formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Quizás el Padre dijo su propio nombre, tal vez Él dijo sea, cuando declaró a Adán en existencia, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que una vez que el aliento de vida había sido insuflado en sus fosas nasales, esa gran escultura de barro se convirtió en un ser vivo que respiraba y sentía. Simplemente porque habló y fue así. Él ordenó y se mantuvo firme. El punto que debemos recordar es que el Espíritu Santo, literalmente el aliento de Yahuwah, contiene el poder ex nihilo de la nada que dio existencia al universo. Vamos a tomarnos un descanso muy breve, y cuando regresemos, me gustaría hablar sobre cómo tomamos este conocimiento y lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Transmisión de radio de onda corta en WLC, transmitiendo mensajes pertinentes de los últimos tiempos en todo el mundo en 10 idiomas. Es nuestra más sincera oración que cada programa le ayude a prepararse para permanecer fiel a través de la inminente crisis de las edades. Escuche los previos programas grabados en su idioma. Programas adicionales son añadidos cada mes. También puede imprimir los guiones de cada programa para alguien que no tenga acceso a un computador y así sientan la consolación del Padre y lo busquen. ¿Y estamos de regreso? Si solo estás sintonizando, hoy hemos estado hablando de Isaías 55, donde las Escrituras revelan que la misma palabra de Yahuwah contiene el poder de hacer lo que dice. Esto es honestamente alucinante. ¿Por qué nunca escuché un sermón sobre esto? Esto es enorme. Este es el secreto para acceder al poder divino e infinito. Lo es emocionante. Entonces, ahora, con este entendimiento, ¿cómo tomamos este conocimiento y lo aplicamos a nuestra vida diaria? Bueno, comencemos con la definición de fe.
La fe es simplemente el acuerdo de la mente de que lo que otra persona dice es verdad basándose únicamente en quién es esa persona. No requiere ninguna otra prueba, simplemente confía en que la persona que hace la declaración dice la verdad, ya sea porque conoce ese tema o porque confías en el carácter de la persona, sabes que nunca te mentirá. Así que ahora dame algunos absolutos sobre el carácter de Yahuwah, háblame de él. Bueno, 1 Juan 4:16 nos dice que Yahuwah es amor. Y como alguien que te ama, puedes confiar en que él quiere lo mejor para ti. ¿Qué más? No miente. Más que eso, no puede mentir. Oh, cierto. Hablamos todo el tiempo sobre cómo Yahuwah no puede mentir como si fuera un atributo de carácter, pero también es la realidad de su existencia. Si él dice que algo es así, entonces de repente es así, incluso si no lo fue antes de que él lo dijera. Eso es correcto. Cuando tus palabras contienen poder creativo, simplemente no hay forma posible de que puedas mentir, porque tus propias palabras contienen el poder de crear la realidad que has dicho. Ahora me gustaría que pasaran a Hebreos 11:1. Aquí el escritor de Hebreos nos está dando otra idea de cómo debemos combinar la fe con el poder creativo de Yahuwah para aclamar las promesas. ¿Lo tienes? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. El punto que él está tratando de hacer aquí es que cuando tu mente está de acuerdo con la realidad escrita en una de las promesas de Yahuwah, tu propia realidad cambia para reflejar la realidad creada por la palabra de Yahuwah. Todo vuelve a la palabra de Yahuwah que contiene el poder de hacer lo que dice. Honestamente, esto suena un poco nueva era. ¿Tienes algún ejemplo bíblico donde funcionó esto? Mejor aún, tengo las propias palabras de Yahushua para explicar esto. Echemos un vistazo a Mateo 9:27-30. Cuando Yahushua partió de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando llegó a la casa, se acercaron los ciegos, y Yahushua les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Le dijeron: Sí, Señor. Luego les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho, y se les abrieron los ojos. Aquí Yahushua se tomó el tiempo para explicar que su realidad sería moldeada por su fe. ¿Tuvieron la fe para aclamar el poder contenido en la promesa? Entonces, ¿lo que está diciendo es que la fe es la mano que alcanza el poder que ya está contenido en la promesa? Sí, el poder divino no está contenido en la fe de una persona. La fe no es un encantamiento mágico. Es, como dijiste, la mano que alcanza el poder que ya está contenido en la palabra de Yahuwah. Otro excelente ejemplo de esto se encuentra en la historia del centurión. Veamos esto a continuación, en Mateo 8:5-10. Y cuando Yahushua entró en Capernaum, vino él, un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi siervo yace en casa enfermo de parálisis, gravemente atormentado. Y Yahushua le dijo: Vendré y lo sanaré. El centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra solamente, y mi criado sanará, porque soy hombre de baja autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este hombre: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Cuando Yahushua lo oyó, se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que no os he hallado tanta fe, no en Israel. Está bien. Echemos un vistazo a lo que sucede en esta historia. El Salvador llega a Capernaum, un lugar donde se realizaron algunos de los más grandes milagros de Yahushua. Y aquí está este centurión, un centurión romano. Obviamente ha oído hablar del Salvador antes y tiene fe en que Yahushua puede ayudarlo con su problema. Él va, explica que su sirviente está enfermo y le pide a Yahushua que cure al hombre. Yahushua, acostumbrado a tratar con los que tenían muy poca fe, responde: ¿Cómo? Sí, él dice: vendré y lo curaré. Correcto, pero el centurión está horrorizado. Tiene una opinión tan alta del Salvador que no se siente digno de que Yahushua entre en su hogar. Entonces, en cambio, le dice: Oh, no, está bien, no tienes que hacer eso. Solo di la palabra y mi criado sanará. Mira, el centurión reconoció la autoridad de Yahushua. Él entendió que Yahuwah mismo estaba hablando a través de Yahushua y que el Padre dio poder a las palabras del Hijo para hacer lo que dijo. Por eso el centurión continúa diciendo: mira, entiendo que tienes autoridad. Lo entiendo porque yo también tengo autoridad. Le digo a ese tipo que haga esto y lo hace.
Le digo a alguien más que vaya a hacer eso y él obedece. Así que dilo, eso es todo lo que se necesita. Entendió que las palabras de Yahushua, hablando por Yahuwah, contenían el poder de hacer lo que dijo. Exacto. Y eso, dijo Yahushua, es fe. Así es como debemos vencer en la lucha contra el pecado. Nuestra fe comprende que Yahuwah, quien nos ama y no puede mentir, ha infundido a sus palabras el poder de hacer lo que Él dice. Entonces, cuando aclamamos una de las promesas de Yahuwah, se cumple. Cambia la realidad para que coincida con la promesa. Y cuando hagamos esto, empezarán a suceder grandes cosas. Eso es hermoso. Hace un poco leímos de Hebreos 11, versículos 1, pero quiero volver allí nuevamente por un momento. Hicieron alguna descripción de lo que sucede cuando su fe capta el poder contenido en las promesas. Es emocionante. Esto está tomado de Hebreos 11, versículos 32 a 38. Dice: ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefte. También de David, de Samuel y de los profetas. Quien por la fe sometió reinos, sobró justicia, obtuvo promesas, cerró la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, de la debilidad se hicieron fuertes, se volvieron valientes en la lucha, volvieron a huir los ejércitos de los extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos resucitados, y otras fueron torturadas sin aceptar la liberación para obtener una mejor resurrección, y otros tuvieron juicio de crueles burlas y azotes, sí, además de cadenas y encarcelamientos. Fueron apedreados, fueron aserrados en pedazos, fueron tentados, fueron asesinados a espada, anduvieron errantes en pieles de oveja y pieles de cabra, estar desamparado, afligido, atormentado, de los cuales el mundo no era digno, vagaron por desiertos y montañas y por cuevas y cuevas de la tierra. Entonces, lo que está diciendo esta larga lista es que el poder contenido en las mismas palabras de Yahuwah mismo fue suficiente para hacer todas estas cosas. Sí, resucitó a la gente de entre los muertos, sí, curó a la gente, pero aún más que es eso, les dio una fuerza sobrenatural para permanecer fieles a través de todo lo que el diablo les arrojaba. No puedes permanecer fiel a Yahuwah a través de la tortura con tus propias fuerzas. Tienes que tener la fuerza divina para permanecer fiel bajo tortura. Y esa fuerza está disponible en las promesas. Yahuwah ha prometido satisfacer cada necesidad y cada emergencia. Pero la fe tiene un papel que desempeñar. Se accede al poder contenido en las promesas solo a través de la fe, no la emoción. Tus sentimientos no influyen en esto en absoluto. De hecho, el momento de ejercitar la fe es cuando tus emociones te gritan dudas. Eso es cierto. Nos gusta pensar que estamos ejerciendo la fe cuando estamos llenos de esperanza. Pero eso no es realmente la fe. La fe es simplemente tomar la palabra de Yahuwah porque confías en él. La verdadera fe nunca es ciega. Hablamos de fe ciega, pero en realidad no lo es. En cambio, la verdadera fe se basa en el conocimiento personal del Creador. Tienes fe porque sabes por tu propia experiencia que este ser de poder ilimitado tiene solo amor infinito en su corazón por ti. El poder divino para vencer está simplemente esperando su demanda, amigos. Así que no espere, aclame. Por fe, aclame cualquier promesa dada. Cuando haga esto, puede estar seguro de que la promesa ya se ha cumplido en este mismo momento. Porque el poder divino necesario para cumplir esas promesas en particular ya está contenido en las propias palabras. Así es como trabaja Yahuwah. Su propio aliento es el agente activo que realiza su voluntad. Hemos visto cómo funcionó eso en la creación, pero encontrará este concepto en todas las escrituras. Pase a Juan 20, 21 y 22. Eso describe la reunión de Yahushua con sus discípulos después de su resurrección. Hay algo que él hizo que normalmente pasamos por alto al leer este capítulo porque no lo entendemos. Pero quiero echarle un vistazo con este nuevo entendimiento de que el Espíritu de Yahuwah, el Espíritu Santo, es el aliento divino lleno de poder. Entonces, Yahushua les dijo otra vez: «Paz a vosotros como me envió mi Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Yahushua les sopló el aliento divino. Hizo esto para empoderarlos para llevar el Evangelio al mundo. ¿Qué dice el siguiente versículo? «A quienes remitáis los pecados, les son remitidos, y aquellos a quienes retengáis pecados, les quedan retenidos». El aliento de Yahuwah, a través de su Hijo,
Fortaleció a los débiles y temerosos discípulos para que se convirtieran valientes hasta la muerte y en apóstoles que llevaron el mensaje del Evangelio al mundo. Su aliento, inspirado en una gran imagen de barro que transformó esa tierra en Adán. Y lo que tenemos que recordar y actuar es el hecho de que nuestro Creador es también nuestro recreador. En esto es a lo que nuestra fe debe aferrarse cuando aclamemos las promesas. Eso me gusta. Nuestro Creador es también nuestro recreador. Hay 360 nombres de Yahuwah dados en las Escrituras. Estos se han perdido en la traducción, pero aparecen en el hebreo, primera lengua original. Forman un muro de protección perfecto alrededor del creyente. No tenemos tiempo para entrar en él hoy, pero tendremos un programa sobre esto en un futuro cercano. Estos nombres de Yahuwah son promesas en sí mismas. Así que sí, tiene sentido que quien nos creó en primer lugar tenga el poder de recrearnos según sea necesario. Y el poder está ahí, en las palabras de las promesas mismas, esperando nuestra demanda. No necesitamos temer el futuro, amigos, ni siquiera debemos temer si estaremos perdidos o no. Yahuwah tiene el poder de salvar incluso al pecador más degradado, tiene el poder de purificar incluso la mente más corrupta. E incrustó ese poder en las palabras de las Escrituras. La palabra de Yahuwah tiene el poder de hacer lo que dice, así que aclámelo, ponlo a trabajar para ti. Él quiere que lo hagas porque te ama. Estén atentos, amigos. Cuando regresemos, responderemos sus preguntas enviadas a nuestro email diario. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. La fuerte tendencia de los cristianos de Galacia depende de ceremonias o la obediencia legal. Además de su fe en Cristo, suscita una magnífica demostración de la sencillez y la suficiencia de la fe sola. La fe había sido la base del comienzo de una vida cristiana. Habían encontrado la paz con Yahuwah a través de la fe. Por la fe habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. La fe había sido también el medio de aceptación de Abraham ante Yahuwah. Desde el principio, el Espíritu Divino le había proclamado el Evangelio de la fe. Mucho antes de convertirse en judío por el rito inicial de judaísmo, había sido un creyente humilde en la promesa de Yahuwah, sobre cuya base se le consideraba justo. La fe simple era la única condición que había cumplido, y la promesa de que toda carne sería bendecida a través de él le había sido dada cuando todavía era un gentil creyente. Seguramente lo que había sido suficiente para el padre de los fieles era lo suficientemente bueno para sus hijos. Que cada lector se encargue de velar por lo que se limite a creer acerca a Cristo, sino que crea en Él, para no estar más bajo la maldición, sino dentro de la bendición.
Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres, está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él.
Hora de nuestro email diario. Soledad Ramírez, de algún lugar de Nicaragua, tiene una pregunta para nosotros. Ella nos dice: fui criada católica, pero cuanto más estudio la Biblia, más preguntas tengo con respecto a algo de lo que me enseñaron. ¿Qué dice la Biblia sobre el purgatorio? Para aquellos que no están familiarizados con esta creencia, primero definamos qué se entiende por purgatorio. Los católicos romanos enseñan que el purgatorio es un lugar de transición. La palabra en sí significa un lugar de limpieza. Hay algunos pasajes de las Escrituras que se utilizan para apoyar la idea del purgatorio, pero cuando se estudia el tema en contexto, rápidamente queda claro que la Biblia en realidad no enseña la existencia del purgatorio. ¿De dónde vino la idea entonces? Bueno, los católicos creen en un infierno en llamas eternas. Enseñan que si una persona se pierde, arderá por toda la eternidad. Esto creó un problema. Bueno, sí. Incluso para nuestras mentes humanas caídas eso parece un poco excesivo. ¿Qué haces si una persona no es lo suficientemente buena para ser salvada, pero no es lo suficientemente mala como para arder por toda la eternidad? De ahí viene la idea del purgatorio. Es un lugar intermedio para que si una persona básicamente buena muere con pecados que no tuvo la oportunidad de confesar al sacerdote o por los cuales aún no ha pagado penitencia, la doctrina católica es que va al purgatorio y será purificado y salvado. Entonces, en otras palabras, se convierten en su propio Salvador, haciendo propiciación por sus pecados. Sí, y ese es el problema con esa doctrina. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín. Pedro hizo una defensa audaz del Salvador, diciendo en los versículos 11 y 12: «Esta es la piedra que vosotros, edificadores, despreciaron, que ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Nuestra salvación viene de Yahushua, punto. No la obtenemos mediante la mortificación de la carne. Todos sabemos, de Juan 3,16, porque de tal manera amó Yahuwá al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Pero veamos lo que dice Juan 3,18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahuwá. Entonces somos salvados solo por la sangre de Yahushua. También me gusta Juan 3,17, porque no envió Yahuwá a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Este versículo contradice todo el concepto del purgatorio. Nuestra salvación se basa en lo que Yahushua ha hecho por nosotros. Lo aceptamos y lo creemos o no, es nuestra elección, pero no se basa en arder un rato en los fuegos del purgatorio para ganar la entrada al reino de Yahuwá. Leemos Juan 5,24. Esto también prueba que la salvación viene directamente a través de Yahushua, no es algo que podamos ganar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, ha pasado de muerte a vida. Ahora veamos a 2 Corintios 5,21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que seamos hechos justicia de Yahuwá en él. Leamos un pasaje más, en Romanos 4, versículos 4 y 5. Aquí Pablo está explicando la absoluta inutilidad de tratar de abrirse camino hacia la salvación a través de la superación personal. Ahora bien, para el que obra, la recompensa no se cuenta como gracia, sino como deuda, pero al que no obra, sino que cree en él que justifica al impío, su fe les ha contado por justicia. La justicia de Yahushua es un regalo gratuito, dado a todos los que creen y la claman por fe. No se aplica solo después de que ha urdido en el purgatorio durante 5 años porque estaba teniendo un pensamiento lujurioso cuando un conductor ebrio golpeó su automóvil. Eso deja su salvación dependiente de su estado mental, en el instante de su muerte, en lugar que en la sangre de Yahushua. La sangre de Yahushua nos ofrece más seguridad que eso. ¿Sabes? Investigué sobre esta doctrina hace unos años. Tenía curiosidad por saber qué enseñaba la Iglesia primitiva. ¿Qué encontraste? No hay registro en la Iglesia primitiva de que esta creencia se mantuvo, o que incluso se conociera. No hubo un solo padre de la Iglesia primitiva que escribiera sobre eso. Y uno pensará que hubiese al menos uno. Quiero decir, Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Con todos los escritos de Juan sobre revelaciones y la preparación para la eternidad, uno pensaría que se mencionará en alguna parte. Uno lo pensaría, pero no lo había.
Eso es interesante. Bueno, podemos estar seguros de 3 cosas. La salvación está solo en el nombre de Yahushua, nuestro Salvador, como se declara en Hechos 4:12. Hechos 16 nos dice que no hay otra manera en que una persona pueda ser salva sino a través de Yahushua. Y 3, como Pablo explicó en Romanos 10, la salvación significa que creemos que el Salvador vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar y, debido a haber vivido una vida sin pecado, resucitó de entre los muertos para sentarse a la diestra del Padre. Aquí es donde reside nuestra seguridad de salvación. No tienes que temer que tu amado Padre o tu preciado Hijo esté sufriendo en el purgatorio para ser lo suficientemente bueno para ser salvo. Para terminar, echemos un vistazo a Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Yahuwah para la salvación, a todo aquel que cree, al judío primero, y también al griego, porque en él la justicia de Yahuwah se revela de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El perdón de los pecados, como la vida eterna, es un regalo, no es algo que pueda ganarse jamás a través de cualquier cantidad de sufrimiento. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Yahuwah es vida eterna. Si obtienes la vida eterna a través del sufrimiento, no es un regalo. Es algo que te mereces, te lo has ganado. Esa es la razón fundamental por la que la doctrina del purgatorio está equivocada. La salvación es un regalo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Es un regalo de la gracia divina que proviene del corazón de amor infinito del Padre. Bienvenidos, soy Laura con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. En 1989, un terremoto de 8,2 en la escala de Richter devastó Armenia. En menos de 4 minutos, más de 30.000 personas perdieron la vida. A menos que haya vivido una experiencia similar, es difícil comprender la magnitud de la angustia y el sufrimiento. La gente con su mundo aplastado. Las vidas de los supervivientes nunca volverán a ser las mismas. También de tales tragedias surgen historias de verdadero heroísmo. Quiero hablarles de un héroe durante ese terrible momento. Este hombre era padre. En el momento del terremoto, su hijo estaba en la escuela. Tan pronto como el suelo dejó de temblar, se apresuró a ir a la escuela de su hijo. Allí, donde había estado la escuela, no había más que un inmenso montón de escombros. No puedo comenzar a imaginarme lo que debe haber pasado por su mente. Obvio que la conmoción y el horror habrían sido primordiales. Otros padres estaban allí, caminando aturdidos, gritando los nombres de sus hijos. Pero este padre reaccionó de manera diferente. Las alturas de escombros solo lo impulsó a la acción. Corrió a la esquina trasera del edificio donde habían estado el salón de clase de su hijo y comenzó a cavar. Tienes que preguntarle por qué. ¿Qué esperanza real tenía? ¿Cuáles eran las posibilidades de que su hijo hubiera escapado milagrosamente? Lo que impulsó a este hombre fue una promesa. Le había prometido a su hijo que siempre estaría ahí para él. Esto fue lo que impulsó su esperanza y le dio fuerza a su cuerpo. Mientras cavaba, transeúntes bien intencionados intentaron alejarlo. «Es demasiado tarde», ellos dijeron. «Están todos muertos, no puedes ayudar. Solo vete a casa, no hay nada que puedas hacer». Incluso los bomberos intentaron alejarlo, explicando: «Hay explosiones e incendios por todas partes, es muy peligroso, vete a casa». Un oficial de policía comprensivo trató de hacerle entrar en razón. Dijo: «Entiendo que estés con rabia, estás angustioso, pero se acabó, vete a casa». Pero el padre había hecho una promesa y la iba a cumplir. El amor que este hombre tenía por su hijo lo mantuvo investigando durante 8 horas, luego 12 horas, 16 horas, 24, 36 horas.
Luego, en la hora 38, el padre retiró una roca y escuchó la voz de su hijo pidiendo ayuda. «¡Armando!», él gritó. «¿Papá? ¿Eres tú? Yo les dije a los otros niños que si todavía estaban vivos, vendrían a buscarnos. Prometiste que siempre estarías ahí por mí y lo hiciste, papá». Un padre resuelto, decidió a cumplir la promesa que le hizo a su amado hijo. Con una piedra rodante, le reveló la vida y la libertad. Esta historia siempre me recuerda a los eventos que tuvieron lugar una mañana temprano hace casi 2000 años. Nuestro Padre Celestial quitó una piedra mucho más importante y mantuvo una promesa aún mayor. Cuando quitó esa piedra del sepulcro y resucitó a su amado Hijo, le dio a todo aquel que cree la vida eterna y la verdadera libertad en Cristo. Y la buena noticia es que Él aún está rodando piedras. Ahora, no sé qué piedras hay en tu vida. No sé qué es lo que te impide alcanzar la felicidad y la satisfacción que deseas. Pero sé que el Padre te está buscando en este momento. Está colando todos los escombros y los escombros de las vidas que no vivieron para Él. No importa cuán grandes o pequeñas sean las piedras que rodaron en tu vida. Él está dispuesto y es capaz de hacerlos rodar y darte una nueva vida en Él. Yahuwah cumple sus promesas, así como cumplió su promesa a su propio Hijo cuando quitó una piedra temprano una mañana hace 2000 años. Hechos 13, versículos 37 al 38 dice: «Aquel a quien Yahuwah levantó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de éste se les ha anunciado el perdón de los pecados». Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. ¿Sabes? Como cristiano te criaron y te enseñaron que Yahuwah es todopoderoso. Se te ha enseñado que no puedes salvarte a ti mismo, y eso es todo cierto. Pero es fácil, casi sin darnos cuenta, caer en esta mentalidad de que nuestra salvación se basa en nuestra fe. Está basado en nuestro arrepentimiento, se basa en que hagamos parte de ello. Bueno, Yahuwah nunca forzará la voluntad humana. Tenemos que elegirlo en hechos. Pero más allá de eso, tienes razón. Es su fuerza, sus habilidades recreativas ejercidas en nuestro nombre. Es su gracia y amor lo que salva a los pecadores. Aprecio la discusión de hoy, porque tienes razón. Comprender la mecánica de cómo funciona la fe, que es simplemente la mano que sostiene el poder que ya está incrustado en la palabra Yahuwah. Ese entendimiento refuerza que todo es Yahuwah. En Efesios 2, 8 a 10 claramente declara: «Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y eso no de vosotros, es don de Yahuwah, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Yahushua para buenas obras, las cuales antes Yahuwah ordenó que camináramos en ellas». Nunca puede haber ninguna duda. La salvación es un regalo gratuito y Yahuwah ha hecho absolutamente todo para salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Él sabe cuán débiles son los pecadores, por eso nos ha dado su palabra para que por fe podamos acceder al poder divino que llamó al universo a existir. Encontramos esto a lo largo de las Escrituras. ¿Recuerdan la historia de la mujer sorprendida en adulterio? Sí, los fariseos aprovechaban una oportunidad para engañar a Yahushua. Si decía que debía ser perdonada, podrían denunciarlo ante el pueblo por contradecir la ley de Moisés. Pero si decía que debía ser apedreada, podrían acusarlo ante los romanos de tomar la ley en sus propias manos. Siempre me ha encantado cómo Yahushua los ponía en ridículo. Él simplemente dijo: «El que entre ustedes esté sin pecado, que lance la primera piedra». Y luego se inclinó y escribió en el polvo presumiblemente todos los pecados de los que eran culpables los fariseos. Y se dispersaron como conejos. Quiero echar un vistazo a la conversación entre la mujer y el Salvador. Ese pasaje adquiere un gran significado cuando aprendes que el poder divino está contenido en la palabra divina. Miremos en Juan 8, 10 a 11. Cuando Yahushua se hubo levantado y no vio a nadie más que a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están esos tan acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» Ella dijo: «Ningún hombre, Señor». Y Yahushua le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Yo tampoco te condeno. Eso ahí mismo es enorme. El Salvador no nos condena. Pero es la siguiente frase la que da poder sobrenatural. Ve y no peques más. El poder divino para hacer eso está contenido en esas mismas palabras. ¿Necesitamos ser perfectos? Sí, pero tenemos el poder de hacer eso. No es algo que podamos evocar en nosotros mismos jamás. Cuando Yahushua regrese, el pueblo de Yahuwah no será perfecto, al menos no hasta que estén dotados de una naturaleza superior.
Pero ha estado en su corazón obedecer la ley de Yahuwah. Han sentido pena por el pecado. Han querido reflejar perfectamente la imagen divina, a pesar de que en su debilidad humana han cometido errores y han caído en el pecado. A su regreso, cuando los muertos resuciten incorruptibles, los justos vivos son transformados y se les dará una naturaleza superior. Así que incluso la santidad y la justicia de los santos son un don de la gracia divina. Nuestra parte es simplemente elegir aferrarnos al poder contenido en las promesas. Es muy bueno saber esto porque te diré que empiezas a mirar las profecías de los días venideros, el caos y la pérdida de vidas bajo las trompetas, la confusión cuando Satanás venga pretendiendo ser Yahushua, el martirio cuando él hace cumplir la marca de la bestia, y empiezas a sentirte muy pequeño, muy débil y muy insignificante. Nadie lo logrará por sus propios esfuerzos. No, no lo harán, pero Yahuwah no espera que lo hagamos. Es por eso que nos ha dado su palabra para clamar por fe. Entonces, si no tienes comida y no tienes forma de obtener más porque la tierra está atrapada en la hambruna mundial de la primera trompeta, si el agua de tu pozo ha sido contaminada por los eventos bajo la segunda trompeta y las personas a tu alrededor están muriendo, pueden aclamar la promesa de Isaías 33:16. Habitarán en lo alto, su lugar de defensa serán las municiones de las rocas, se les dará pan, sus aguas serán seguras. Si está en peligro por defender la palabra de Yahuwah, si su seguridad personal o la seguridad de sus seres queridos depende de que se derrumbe y reciba la marca de la bestia, puede aclamar la promesa de Isaías 54:17. No lo sé, déjame buscarlo. ¡Ay! Ninguna arma que se forme contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio la condenarás. Esta es la heredad de los siervos de Yahuwah, y su justicia es mía, dice Yahuwah. Curiosamente, esta promesa es solo unos pocos versículos antes del pasaje que explica que la palabra de Yahuwah contiene el poder de hacer lo que dice. Así que no tengáis miedo, amigos. No se desesperen porque parece que está pecando y sigue pecando. Aclame el poder contenido en las promesas de Yahuwah. Para eso existe. Él quiere que cada uno de nosotros optemos por creer en su palabra. Él sabe que por propia fuerza y poder no podemos prepararnos, no podemos arrepentirnos lo suficiente. Pero si lo tomamos en su palabra y aclamamos las promesas, Él nos preparará. Porque Él lo ha prometido y Yahuwah nunca miente. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en Él está segura tu confianza.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.